Quiero que todos, por favor, se hagan esta pregunta. ¿Saben por qué el ser humano tiene más pensamientos negativos que positivos? Me encantaría que ustedes con introspección pensaran un ratito, debido a qué o por qué, ¿verdad? Tenemos más pensamientos negativos que positivos. Nos llama mucho más la atención lo que son las noticias de tragedia, los chismes. Cuando de repente alguien nos dice, oye, te voy a contar una historia de fíjate lo que sucedió con fulanito, inmediatamente volteamos a ver e inmediatamente nos conectamos con esa mala noticia. Y quisiera yo que ustedes se pusieran a pensar por qué. Porque la respuesta, fíjense, es muy simple, pero también bien compleja. ¿Por qué? Porque la función más importante de nuestro cerebro es sobrevivir. Sobrevivir ante cualquier situación. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a transportarnos un poquito, me gustaría que se transportaran un poquito. ¿Qué quiere decir esto de sobrevivir en nuestro cerebro? Vamos a hacer un poco de historia. Fíjense que nuestros antepasados, ¿sí? Estos ancestros que de alguna manera estuvieron verdaderamente preparados para la lucha, para estar al pendiente de cualquier depredador, para estar incluso también pendientes o alertas en vigilancia, para estar listos para combatir una tribu. Todos estos ancestros estaban constantemente en vigilia. ¿Qué quiere decir vigilia? Atentos, alertas. Estaban por si algún animal venía y los atacaba, tenían ellos que necesitaban, por supuesto, tener esa atención para estar en alerta constante, porque era muy probable que en el mundo en el que vivían en ese entonces, pues fueran atacados por alguien. ¿Qué sucedía en los cuerpos de estos antepasados? Bueno, nuestro cuerpo, que es maravilloso y que tiene un cerebro que funciona espectacularmente y que produce la cantidad de químicos más enorme que pudiéramos imaginar en este planeta. Es una producción de químicos cada segundo en nuestro cerebro y estos químicos lo que hacen es tratar de mantener el equilibrio en nuestro cuerpo. Ese equilibrio se llama homeostasis, ¿sí? Y este equilibrio los seres humanos siempre tratamos de buscarlo. Pero ¿qué sucede cuando llega una llamada de alerta, una tensión, algo que nos está indicando que hay miedo, que cuidado, que las antenitas las pares? Inmediatamente nuestro cuerpo empieza a generar lo que es adrenalina y cortisol. ¿Y qué sucede con esa adrenalina y cortisol? Pues nuestro cuerpo genéticamente es tan maravilloso que empieza a dejar de funcionar. Fíjense, ciertas partes de nuestro cuerpo empiezan a bajar la funcionabilidad para permitir que nuestras extremidades estén llenas de sangre. Entonces, el corazón, yo quisiera que pensaran un ratito qué sucede cuando tienen un susto muy grande, cuando realmente hay una situación de alerta y de peligro. El corazón empieza a latir, pero aceleradamente, es un corazón que empieza, que parece que hasta se me va a salir. Bueno, ese aceleramiento del corazón nos está diciendo que está bombeando mucha más sangre para hacerla llegar a las partes de nuestro cuerpo que necesitan ponerse en atención, como son los brazos y las piernas. Entonces, la genética maravillosa hace que todas las otras funciones de nuestro organismo bajen como su frecuencia o su nivel. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy en ese alerta y con esa situación de peligro, por decir, el sistema digestivo inmediatamente baja su función. Y por eso muchas veces cuando nosotros, que ahorita lo vamos a ver, estamos en estrés, pues decimos, ¿por qué siempre estoy con el estómago inflamado, por ejemplo? Bueno, nuestros antepasados, cuando veían que había peligro, inmediatamente se ponían en ese acecho, luchaban contra el animal, como lo ven aquí, luchaban contra una tribu, luchaban contra alguien. ¿Y qué pasaba con ese cortisol y esa adrenalina? Inmediatamente se gastaba. Entonces podían ir a sus casas tan tranquilos como si no pasara nada. Por eso todos nuestros antepasados no sabían lo que era el estrés. ¿Qué pasa en nuestra vida hoy en día? Aquí es donde entra ese famoso miedo, esa situación de preocupación. Y fíjense, aquí puse algunos ejemplos, pero ustedes pueden pensar en el que guste, ¿sí? Mis hijos no han llegado, qué preocupación. ¿Qué dirán? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? Chin, dije tal cosa en una reunión, me arrepiento.
Me preocupa muchísimo perder mi trabajo. No me alcanza el tiempo, el dinero, etcétera. Tengo muchos pendientes. ¿Y si gano? ¿Y si pierdo? ¿Y si no voy? ¿Y si sí voy? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué les parece esto? El calentamiento global, el gobierno, el COVID-19 ahorita que nos está volviendo locos a todos. ¿O qué tal si mi vecino compró un auto nuevo y inmediatamente yo quiero uno, cómo es posible, etcétera, etcétera? ¿O me voy a enfermar, qué miedo? Yo les quisiera preguntar a ustedes, fíjense cómo es nuestro cerebro. Ahorita por decir, si a alguno de ustedes le ha pasado esto en esta situación de la pandemia, que de repente empieza a sentir que le duele la cabeza, que tiene un poco de la nariz tapada, que tiene un poquito de batallar así como que en la respiración, inmediatamente nos conectamos en igual y ya estoy enfermo. Mi mente vuela de inmediato a pensar en ese miedo y en esa alerta. Y les quiero compartir que nuestro cerebro es así, debido a que traigo ese botón de ponerme en alerta de nuestros antepasados. Porque nuestros antepasados vivían en alerta todo el tiempo, pero ellos gastaban inmediatamente la adrenalina y el cortisol. ¿Qué pasa hoy en día con todas estas situaciones de no puedo, no es para mí, mi marido no me trata igual, cómo he engordado? Bueno, pues todas estas situaciones en mi cabeza, ¿qué sucede? Mi cerebro empieza a mandarme todos esos anuncios de que son adrenalina y cortisol y empiezo a generar estrés, ansiedad o depresión, que son las enfermedades enormes o las grandes enfermedades del siglo XXI. ¿Y qué es cada una de estas enfermedades? Muy bien. Primero, yo creo que esto que les pongo aquí de la imaginación crea la realidad, quisiera que se hicieran bien amigos de esta creencia, si la quieren ver así, o de esta afirmación. La imaginación crea la realidad. ¿Qué quiere decir esto con respecto a mi cerebro? El cerebro no distingue si es real o imaginario mi pensamiento. Fíjense lo terrible. Mi cerebro no distingue. Si yo me estoy acordando de algo que me sucedió hace 20 años, inmediatamente mi cerebro con esa imaginación está creando todos esos químicos de cortisol y adrenalina y ustedes hagan remembranza de alguna situación que les traiga algún dolor a su vida, inmediatamente nada más de pensar empiezan los químicos a generarse en mi cuerpo. Y es solo un recuerdo. Y lo mismo sucede cuando me voy a imaginar algo hacia el futuro. Estoy imaginando que me va a pasar algo y mi cerebro no distingue si me está pasando o no me está pasando. Esa es la gran tragedia, podemos decir, de la situación de nuestro cerebro. Mi cerebro solo obedece a lo que le están diciendo mis pensamientos. Entonces, ¿qué pasa cuando la imaginación crea esta realidad? Bueno, aquí les voy a poner este diagrama, que es muy pequeño, pero trae muchísima información de interés. Porque fíjense, ¿qué sucede con el miedo? El miedo lo causa en mi vida esos pensamientos de creencias limitantes. ¿Qué son creencias limitantes? No puedo, no es para mí, los hombres no lloran, voy a mantenerme con la cruz hasta que muera, ¿sí? Eso es lo que me tocó o es la cruz que me tocó. Eso no es para mí, eso es para la gente inteligente, ¿sí? Todas esas creencias que me limitan me generan constantes miedos. Otra cosa que me genera miedo es el resentimiento. A mí me llama mucho la atención esta palabra porque resentimiento, como lo he repetido en algunos cursos, es resentir. Imagínense, es hasta de broma, pensar que hace 30 años me sucedió algo, llámese con los papás, con los hijos, con el marido, con el exmarido, con quien ustedes gusten. ¿Y qué sucedió hace 30 años? Una situación, por supuesto, de miedo, de estrés, desagradable, una enfermedad, lo que ustedes gusten. Y yo sigo sintiendo y sintiendo, lo sentí hace 30 años, hace 29, 28, 27, y lo sigo sintiendo y cada vez que lo siento, inmediatamente el miedo es una amenaza en mi vida. La culpa.
Aguas con la culpa que genera mucho miedo. ¿Por qué? Porque si yo hice algo y me sigo culpando de ese pasado, lo tengo arrastrando. Hagan de cuenta que traigo un ancla terrible, una piedra en mi espalda, de que me estoy no permitiendo libremente ir hacia mi futuro y viviendo un presente feliz. La culpa es terrible, nos hace sentirnos sumamente como destructivos en nuestra vida. Todas esas experiencias pasadas y todas las noticias tóxicas me generan miedo. Yo una recomendación que me encantaría darles: aguas con estar escuchando noticias todo el día, sobre todo cuando estamos en situaciones de crisis. Estoy todo el día atenta que si cuántos murieron, que si cuántos fueron, cuántos se enfermaron, a dónde fueron y qué pasó y que si el gobierno y que si ahora sí. Cuando yo escucho tantas noticias tóxicas, mi cerebro se está inundando de ese miedo y automáticamente con todas esas preocupaciones, ¿y qué es lo que sucede en mi cerebro? Estoy generando el famoso estrés. Entonces, miedo genera estrés automáticamente. ¿De qué manera? Con cortisol y adrenalina. El cortisol es maravilloso si me sirve para desinflamar cuando yo necesito por algún dolor, pues es la famosa cortisona, ¿verdad? Que me ayuda, me desinflama y se acabó. Pero ¿qué sucede cuando es en exceso? Es un estrés que se puede hacer crónico, ¿sí? Y entonces el vivir siempre en estrés, ¿qué me provoca? Tener ansiedad. Y hoy en día, como les decía aquí en la filmina anterior, el estrés, la ansiedad y la depresión son estos grandes males de hoy en día. Y vivo en ansiedad sin darme cuenta. Estoy con miles de situaciones de miedo, de preocupación. Y fíjense nada más qué triste este diagrama. Con miedo, vivo en estrés, me pierdo mi presente y veo un futuro terrible. Y así es mi vida, pero no me doy cuenta. Eso es lo más triste, no me doy cuenta porque no me percato, no soy consciente de que mi cerebro automáticamente está generando constantemente todos estos químicos del estrés. ¿Y qué sucede con estos químicos dentro de mi cuerpo? Si no los pude gastar atacando a un león, corriendo porque venía una tribu. ¿Qué sucede cuando son puras creencias imaginarias? Bueno, les comparto este diagrama que verdaderamente son algunas de las enfermedades. Ustedes podrán identificarse o no con algunas, pero fíjense nada más: fatiga, falta de sueño, de concentración, dificultad para tomar decisiones, problemas digestivos. Por eso les comentaba ahorita, en cuanto una persona está llena de estrés, yo les aseguro que empiezan todos sus itis. Colitis, gastritis, enteritis, todos los itis. ¿Por qué? Porque como les comentaba ahorita, el cerebro es tan maravilloso que cuando está una situación de alerta, porque el cerebro no sabe que el estrés es imaginario, el cerebro dice: alerta, alerta, ahí viene un peligro. ¿Por qué? Porque no me alcanza para el mes. ¿Por qué? Porque mi hijo no ha llegado. Alerta, ponte en estrés. ¿Y qué sucede con mi cuerpo? Automáticamente, como es mi cuerpo tan sabio y tan perfecto, empieza a dejar de funcionar todo lo demás que no es de prioridad, importancia, para dejarle y darle paso a las extremidades para correr o luchar. Recuerden. Entonces, qué terrible los problemas digestivos. Muchísima gente que vive en estrés se la vive con el estómago inflamado y no es otra cosa nada más que puro cortisol y adrenalina sin poder salir, sin poder gastarse, sin poder ir a la lucha, porque no sucedió lo que te imaginaste. Comerse las uñas. ¿Cuánta gente conocemos que se la vive, que si agarrando el pelo, que si moviendo el pie, que si el tic del ojo, que es puro estrés y ansiedad, ¿sí? Pero de alguna manera generado por esta adrenalina y cortisol. Temblores de piernas, depresiones constantes. Las personas que están en estrés, llega un momento en que su vida es una depresión constante, viven ya en ese estado de ánimo. Dolores musculares. Aguas con esos dolores musculares. Me duele la espalda, me duelen los hombros, estrés acumulado. Es muy diferente que me caí y me rompí una vértebra. Ok, es otra situación, es otro estrés, es estrés físico. Pero este tipo de estrés, que estoy constantemente con esa mente produciendo el estrés,
es debido a esos miedos imaginarios, a esas preocupaciones constantes. Inclusive miren aquí, ataques de pánico. Cuando ya el estrés es crónico, vivo en ataques de pánico, imaginándome que algo malo siempre me va a pasar. Ahorita hablándoles un poquito más del cerebro, fíjense aquí qué importante, hábitos que matan neuronas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo un estrés constante y cuando ya mi forma de vivir es automática en estrés, porque estoy acostumbrado a preocuparme. De hecho, hay gente, yo no sé si ustedes conocen, pero hay gente que te dice, es que yo soy bien preocupón o yo soy bien preocupona. Y ahí andan por el mundo con esa etiqueta. ¿Y qué creen que hace el cerebro cuando esa etiqueta tan enorme va aquí enfrente todo el tiempo? Pues por supuesto se preocupa. Ante cualquier evento, ante cualquier estímulo, empiezo con el estrés. ¿Por qué? Porque soy preocupona, porque ya me la creí. Entonces, hábitos que matan neuronas, fíjense a qué grado puede llegar el estrés por el miedo, preocupaciones, ansiedad, empieza a matar neuronas. También no dormir bien, fumar, alto consumo de grasas y azúcares y los cambios constantes de la presión sanguínea. Pero, ¿qué sucede si se mueren estas neuronas? Bueno, primero, si vemos que la situación del estrés es tan dañina en nuestra vida, ahora veamos también lo que hace nuestro cerebro. Esta imagen a mí me encanta porque representa muchísimo, ¿sí? Ahí está esa mariposa que representa todo el potencial que tenemos dentro, toda esa grandeza que tenemos los seres humanos de poder salir, luchar, crear, ser súper innovadores. Pero cuando estamos secuestrados, fíjense la palabra secuestrados, qué terrible, por las emociones, que ahí entra todo el estrés. Mi parte cognitiva del cerebro, cognitivo es el aprendizaje, la lógica, donde está lo creativo, toda la parte del cerebro que piensa. Bueno, esa parte del cerebro queda secuestrada. Muchas de las personas que sufren situaciones, duelos, rompimientos con parejas, ¿sí? Situaciones muy estresantes de pérdidas de trabajo, situaciones de enfermedades, lo único que tienen tiempo es de pensar en eso. Todo lo demás queda nublado. Por decir, si una persona acaba de terminar una relación, hagan de cuenta que está en un tsunami, imagínense un tsunami, no tiene tiempo de hacer nada más que luchar para salir de ese tsunami, de esa ola gigantesca, y no tiene tiempo de decir, a ver, ¿qué voy a pensar ahorita? ¿Qué puedo crear en mi vida? ¿Qué estaría bien? ¿Cuál es el bienestar? ¿Voy a ver qué negocio pongo? Por supuesto que no. Mi cerebro está secuestrado totalmente por esa emoción que nubla lo cognitivo, aquello que me lleva a pensar, a hacer, a crear. Entonces, esta imagen me encantaría que la recordaran cada vez que tengan esa generación de estrés, porque cada vez que generan estrés, su cerebro queda secuestrada, esa es la palabra. No pueden crear absolutamente nada, porque el cerebro, como es tan maravilloso y como les digo, la genética que nos creó Dios, si ustedes creen, o el universo, lo que ustedes crean, es tan perfecto que este cerebro inmediatamente se activa y dice, necesito sanar esta emoción. Y como el cerebro gasta el 20% de toda la energía que usa nuestro cuerpo, imagínense si ese 20% se usó el de 18% en estar ocupado en el estrés, en salir de una depresión, en salir de un rompimiento, en todos los miedos, pues lógicamente el 2% para ser creativo, innovador, etcétera, pues no se da. Quedo secuestrado, ¿sí? La gran novedad, que es aquí me encanta, todo lo de la neurociencia es maravilloso porque nos invita a la neurociencia a saber que nuestro cerebro no está determinado. La neuroplasticidad, no sé si alguno de ustedes ha oído hablar de neuroplasticidad, es un concepto dentro de la neurociencia. La neurociencia tiene aproximadamente los últimos 20 años, pero más los últimos 10, con un boom, con muchísimos neurocientíficos, con unas investigaciones y con unos experimentos maravillosos que han descubierto mucho cómo funciona nuestro cerebro. ¿Qué es la neuroplasticidad? Pues es algo maravilloso que nos dice que el cerebro es como plastilina, por eso plasticidad. Y esa plastilina quiere decir que se amolda. La neuroplasticidad
quiere decir que el cerebro se adapta y puede cambiar gracias a la experiencia o la conducta que tenemos. Fíjense qué maravilloso, el cerebro puede cambiar, porque muchos creemos que ya estamos determinados. ¿Cuántas veces oímos a personas decir, así soy, pues ni modo? O el famoso de, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Pues así es. Aunque sepas cómo eres, ¿para qué te invito? Quiere decir, tú puedes cambiar, depende de ti. No hay nadie en este mundo que te pueda hacer cambiar si tú no lo deseas. Y la neuroplasticidad en todos sus descubrimientos nos dice que gracias a este avance científico podemos saber que el cerebro cambia y puede cambiar plásticamente. La primera persona que descubrió la neuroplasticidad es Marianne Diamond. Y esta neurocientífica amaba todas las investigaciones. Y para decirles rapidito de qué trató, cómo descubrió este cambio en el cerebro, ella hizo unos experimentos con ratas y puso 3 diferentes grupos de ratas. El primer grupo dejó a las ratas tal y como viven. El segundo grupo puso a ratas y les puso juguetes y esas cositas que dan vuelta y como puentecitos y etcétera. Y aparte les daba más comida y puso un poquito más de ratas para que sociabilizaran. Y al tercer grupo dejó a las ratitas solas con poca comida, normal, como ellas comen, pero solas. Después de un tiempo, ella estudió los cerebros de las ratas y fue impresionante el cambio estructural que tenía el cerebro. Estructural es porque el tamaño, ¿sí? No nada más la función, sino el tamaño del cerebro había cambiado en las ratas que tuvieron sociabilidad y tuvieron esparcimiento y tuvieron mejor comida y tuvieron, o sea, ¿qué quiere decir eso? Depende de nuestra experiencia, de lo que vivamos, cómo podemos cambiar lo que ya tenemos en nuestro cerebro como grabado y que no creamos que porque somos de alguna manera ya estamos determinados. ¿Y qué es la neurogénesis? Pues la neurogénesis, ahorita hablábamos un poquito de que el estrés mataba neuronas, pues permítanme decirles que gracias a la neurociencia, la neurogénesis nos dice que podemos producir nuevas neuronas. Entonces, imagínense, aquí hay un camino, ¿sí? Por decir aquí en el cerebro. Hay un camino. ¿Qué hay en este camino? Preocupación. Y pasa algo, preocupación. Y otro estímulo, miedo. Y otro estímulo, miedo. Y otro estímulo, preocupación. Y otro estímulo, miedo. ¿Qué quiere decir? Ya tengo un surco en el cerebro de aprendizaje, porque el cerebro aprende con repeticiones. Y ese surco, ¿sí? No lo he dejado yo como, imagínense el surco en un lugar como un pastizal, que haya mucho pastito y que está pasando un tractor y pase y pase y pase por donde mismo. Pues ya aplastó todo el camino y ya sabe el tractor por dónde irse. Entonces siempre se va por donde mismo. Pero la neuroplasticidad nos dice que podemos hacer otro camino con otras experiencias, con otra forma de pensar, con actividades y herramientas que ahorita vamos a compartir. Entonces, la maravilla de la neurociencia es que nos dice que las neuronas que se activan juntas permanecen conectadas juntas. ¿De qué se trata esto entonces? De que yo genere más neuronas gracias a la neurogénesis y aparte conecte más neuronas gracias a la neuroplasticidad. ¿Y cómo voy a conectar? En lugar de estarme yendo siempre en ese canal del miedo, me voy a ir en el canal de la plenitud, del bienestar, del pensamiento positivo, del mindfulness, etc. Ahorita mencionaremos algunas herramientas, pero acuérdense, ustedes con cada actitud, con cada experiencia, están conectando neuronas y poniendo en su cerebro un camino. Entre más caminos positivos tengamos, por supuesto, es el cerebro más sano y más equilibrio tenemos en nuestra vida. Aquí hay un libro que les comparto y quisiera yo decirles, porque muchos estarán preguntando, ay, entonces pues no existen las preocupaciones o no podemos asustarnos o el miedo no existe. Por supuesto que no. El miedo es normal, es la cosa más normal que existe en el mundo. El miedo es, entre paréntesis, no bueno o no constructivo cuando se apodera de mí, cuando no permite en mi vida que el miedo no me deja avanzar, ¿sí? Es cuando se convierte en una cuestión destructiva. Entonces,
No creamos que es, ya entonces ya nunca puedo pensar negativo y entonces ¿cómo le hago? Por supuesto que no, podemos seguir pensando negativo, pero es tomar la conciencia de decir, ya estoy otra vez pensando negativo, ya estoy haciendo otra vez otro canal en mi cerebro y para quitar ese canal y que vuelvan a hacer el pasto, pues va a ser complicado, entonces mejor me voy a ir haciendo otro caminito de positivo. Y fíjense, aquí en este estudio nos comparte Robert que en este libro que el 85% de las preocupaciones nunca ocurren. Yo no sé si sabían que este porcentaje era tan alto. Es alarmante. ¿Cuántas veces traemos nuestro cerebro funcionando al 1000, imaginándonos en 1000 cosas irreales? Pero yo ya me preocupé, ya hubo en mi cuerpo producción de adrenalina y cortisol, ya me dio colitis, gastritis, preocupación, tics, enfermedades, no duermo, etcétera. Y el 85% de las veces no sucedió lo que me imaginaba. ¿Sí? Él recomienda estos puntos, fíjense, aumentar la confianza en uno mismo y en los demás, racionalizar los temores, ¿qué quiere decir? Llevarlos a la parte racional, también ahorita lo vamos a ver. Evaluar el peso de las fuentes de información. Aguas, esto es súper importante, no le crean a cualquiera. Créanle a personas que estén informadas. Aquí es donde yo les diría, la información es poder, no poder de ser poderoso, poder de que cuando tú sabes cómo funcionan las cosas, cuando tú estás informado, no es tan fácil que te preocupes porque sabes que hay caminos o tienes más observadores para solucionar las cosas con más recursos, ¿ok? Enfrenta los problemas, descarta dudas. ¿Qué quiere decir esto? Si tienes alguna duda, por favor, enfréntalo, como se dice, agarra el toro por los cuernos, ¿sí? Y nada de estar leyendo por los laditos, porque como quiera, ahí está el toro, ahí está el problema. Y yo no sé ustedes, pero la mayoría de las veces que no queremos ver el problema, porque el principal problema de un problema es no verlo, no aceptarlo. Entonces vamos aceptándolos y enfrentándolos. Y se aprende mucho más de esto que tratar de darles vuelta, porque como que ya los problemas nada más se hacen grandes y sin control. Y una más, aprende los límites de lo que se puede controlar y lo que no. Y aquí me encanta por decir esto, miren, ¿qué puedo controlar y qué no puedo controlar? Porque muchas veces en la vida me paso como queriendo controlar absolutamente todo y por eso también vivo en estrés y soy muy perfeccionista y quiero que todo salga bien, pero no siempre lo puedo controlar. Entonces fíjense esto qué hermoso. Cuando dices no puedo, tu cerebro se detiene, automáticamente se detiene porque tu cerebro obedece. El cerebro es como una máquina de obediencia. Entonces, cuando yo me pregunto por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué este gobierno? ¿Por qué nos pasó lo del virus? ¿Por qué esto con mi marido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hagan de cuenta que estoy cerrando las puertas a las posibilidades que hay en mi cerebro. Porque automáticamente el cerebro dice, no puedo. Cuando dices, ¿cómo lo hago? Tu cerebro comienza a trabajar, a ver, ¿cómo lo hago? ¿Qué pongo? ¿Cómo es? ¿Qué esto? Entonces, háganse amigos de estas dos preguntas. ¿Qué? Para saber qué quiero. ¿Cómo lo voy a hacer? Es la segunda pregunta. Pero si yo ya tengo el qué, el cómo va a empezar a aparecer en mi camino. Yo no sé a ustedes, pero muchas veces cuando nos fijamos una meta, voy a poner un negocio, por decir. Y si ya sabes que el qué es poner un negocio, el cómo se te empieza a presentar. ¿Por qué? Porque tú empiezas a contarle a tus amigos, empiezas a contarle a la gente, voy a poner un negocio, voy a hacer esto, y luego las demás personas empiezan a decirte, ay, yo te puedo ayudar con no sé quién, yo conozco a fulanito que te puede ayudar con cierta cosa de proveeduría, yo te puedo ayudar con la renta del local, y empiezan a verse los cómo en el camino. Pero estás abriendo una posibilidad, no te cierras al por qué a mí, porque ahí te posicionas en el nivel de víctima y es cuando el mundo no se abre a la abundancia, no se abre en ti a la abundancia. Hay un dicho muy padre de Henry Ford que dice, tanto si piensas que no puedes como si piensas que sí puedes, estás en lo cierto. Y eso es terrible y maravilloso al mismo tiempo, porque las personas que están diciendo siempre, no puedo, no puedo, no creo en mí, créanme, es como una profecía de autocumplimiento, porque tú estás dirigiendo tu cerebro a la no creatividad, al no abrir recursos, al no abrir posibilidades. Y bueno, este me encanta, como para que se lo lleven así de regalito. Si tienes un problema y no tienes solución, pues ¿para qué te preocupas? Pero
Si sí tiene solución, pues también ¿para qué te preocupas? Ocúpate. Esa es la diferencia, ocuparnos. ¿Se fijan? Ahí cambia todo. Vamos a ver que aquí lo que habíamos dicho desde un principio, de que el cerebro humano, fíjense qué importante, el cerebro humano no está diseñado para hacernos felices, está para sobrevivir. Acuérdense, el cerebro siempre, si me estoy imaginando algo, inmediatamente me va a llevar a sobrevivir. Es muy diferente que sí me esté pasando algo cuando necesito que todo mi cuerpo esté atento, por decir, si me estoy imaginando, si voy en un barco y me estoy imaginando, ojalá y no se vaya a hundir, porque luego se hunde y si llega una ola y si no sé qué, estoy en el mismo estrés que si realmente llega la hora y me tira y nos avienta todos al mar, etcétera. Entonces ahí sí que es importante que mi cerebro hizo que mis extremidades estuvieran listas porque igual necesito nadar, necesito colgarme de algo, necesito correr, necesito lo que sea. Ahí sí es importante, pero cuando es imaginario, acuérdense, el cerebro también lo cree real. Entonces, la felicidad y el bienestar son nuestra responsabilidad. Aquí es donde empezamos a conectarnos con nosotros mismos, con nuestro interior, y que nosotros podemos ayudar a nuestro cerebro a dirigirse a la homeostasis, a que lleve un equilibrio en nuestro cuerpo. Y vamos a ver cómo le podemos hacer. No les voy a hablar mucho más de estructura de cerebro porque sé que no es una clase de neurociencia, pero quisiera nada más que se quedaran con estos 3 términos del cerebro. Nosotros tenemos 3 partes importantes, que es el cerebro reptiliano, que es aquí donde está nuestro cerebro instintivo, nuestro cerebro de sobrevivencia. Es ese cerebro que cuando de repente te gritan, volteas y quieres gritar, es ese cerebro. O cuando alguien se te atraviesa y que de repente, es ese cerebro, el reptiliano, el que nada más brinca, el que está instintivo. Ese cerebro inmediatamente pasa sin llegar a este lugar que es la razón. Solo el instinto sale inmediatamente en mi actuar. Ese es el cerebro reptiliano de sobrevivencia, el que nos heredaron nuestros antepasados de estar en vigilia. Luego sigue el cerebro emocional, que se llama cerebro límbico, está en medio y es donde se producen todas las emociones. Y pasamos al neocórtex, que es el cerebro racional, o el cerebro pensante, si se fijan es el más grande porque es el más nuevo y es el que más tiene como que procesos, es el que toma decisiones, es el creativo, es el que tiene la lógica, es el que lleva a realizar invenciones, es el que piensa. Entonces, ¿qué pasa con nuestro cerebro? Ahora sí vamos a entrar con las emociones, ¿sí? Pues fíjense, digamos rápido que es una emoción y un sentimiento. ¿Por qué? Porque la emoción es diferente al sentimiento y muchas veces hemos oído por ahí, y controla las emociones, y controla las emociones, pues yo les diría, no se pueden controlar las emociones, jamás se podrán controlar las emociones, se pueden manejar los sentimientos. ¿Por qué? Porque una emoción, primero que todo, es innata, es espontánea, se produce en el sistema límbico, se observa fácilmente y de corta duración. Vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. Voy yo, ¿qué les gusta? Vamos a poner un ejemplo así de una emoción fuerte. Voy a un cajero automático, voy entrando y de repente hay un individuo y, oh, tragedia, me dice, dame todo tu dinero. Inmediatamente, en ese segundo, sale la emoción y mi corazón se empieza a sentir a 1000 por hora, me asusto, inclusive puedo gritar, puedo tal vez, por eso hay mucha gente que puede en ese momento quedarse paralizada, puede correr, puede gritar, o sea, es la emoción, sale la emoción en ese momento, es instantánea, como ven aquí es espontánea e intensa. Se produce en el sistema límbico porque es emocional totalmente. Se observa externamente. Sistema límbico, si recuerdan, estábamos aquí, es el que lleva la emoción, ¿sí? Y luego, se observa externamente. ¿Por qué? Porque no puedo ocultarlo. Si grito, si salto, si me emociono por alguna situación también de alegría, no puedo evitarlo, ¿sí? Es de corta duración. ¿Por qué? Porque la emoción no dura más de 90 segundos. Es la emoción así y luego ya sigue el sentimiento. Y pertenece al cuerpo, porque inmediatamente está todo mi cuerpo, me empiezo a poner, hagan de cuenta, el corazón acelerado, se me empieza a poner la cabeza caliente, o sea, cada uno de ustedes sabrán ante ciertas emociones qué pasa. Les duele el estómago. Hay diferentes formas de reaccionar de nuestros cuerpos. ¿Y qué pasa con el sentimiento si vamos con el mismo ejemplo?
El sentimiento es el resultado de la toma de conciencia. Fíjense qué importante de cuando me doy cuenta que está pasando. Cuando esta persona me está robando, a lo mejor la emoción llega, es rápido, grité y todo, y luego ya viene el sentimiento. Igual digo, a ver, Mirna, tranquila, calmada, relájate, es muy peligroso que estés así, mejor no hagas nada, haz todo lo que te dice, etcétera. Ya entra una conciencia de decir qué estoy sintiendo. Me estoy sintiendo en peligro, me estoy sintiendo con esa impotencia de no poder hacer nada. Y ya hagan de cuenta que ya se fue el ratero y yo con este sentimiento me quedo, con esa impotencia y esa tristeza. Lo que viene después depende totalmente de mí. Es donde puedo manejar mi sentimiento. ¿Qué quiere decir? Si yo me voy a la casa, llego y platico, hijo, es que me robaron, es que no saben, fíjense lo que me sucedió, es una tragedia, porque siempre a mí, siempre me pasan cosas espantosas, la vida es así, tengo mala suerte, siempre es lo mismo. Mi cuerpo, ¿qué está generando? Estrés, 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 estrés. Y puedo seguir así, fíjense qué importante, puedo seguir así todo el día, 2 días, 10 días o toda una vida. Puedo seguir dentro de un año diciendo, no, hombre, es que a mí cuando me robaron, no saben, fue la cosa más horrible, espantosa. Y ese sentimiento lo estoy yo manejando hacia una forma no constructiva, hacia una forma de tomarme las cosas por el lado negativo y llenarme el cuerpo de emociones tóxicas y llenarme el cuerpo de estrés. ¿Qué pasa si llego a mi casa, lo cuento, saco esa emoción porque es normal sentir miedo? Todos los seres humanos sentimos miedo, todos los seres humanos sentimos tristezas. Ningún sentimiento es malo o bueno. De hecho, son amorales, así se dice, no tienen ni bueno ni malo. Todos nos sirven para algo. Lo no constructivo es cuando yo empiezo a darles esa entonación de toxicidad en mi vida. Pero ¿qué pasa si yo digo, a ver, ya salió el miedo, ya fui, me abrazó el marido, el hijo, le conté, estuve de toda alterada, pasa el tiempo y empiezo a pensar, qué bueno que no me pasó nada, qué bueno que soy una persona con suerte, qué bueno que esta persona nomás se llevó el dinero, gracias a Dios y no salí corriendo. Cada quien empieza a idearse pensamientos, fíjense, pensamientos que me llevan a ese estado de ánimo, de tranquilidad, de paz, de decir qué bueno que sucedió esto, no de qué bueno que me robaron, sino qué bueno que yo no me pasó nada, estoy bien, salí ilesa, etc. Aquí es el manejo de sentimientos. Yo soy la persona que dirijo hacia dónde quiero llevar mis sentimientos. Fíjense qué importante es esto. El sentimiento se puede manejar, la emoción no. Yo decido qué pensar. Y cuando decido qué pensar, fíjense aquí qué padrísimo esto. Los pensamientos me llevan a sentimientos, me llevan a acciones y después de esto a estados de ánimo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo estoy constantemente con sentimientos de culpa, de resentimiento, de experiencias pasadas, todos esos sentimientos que me llevan a no tener una vida constructiva, por supuesto las acciones que hago pues son enfocadas a esto, a una vida no constructiva, a no ser creativa, a estar con mi cerebro secuestrado. Y los estados de ánimo, pues ese famoso de ahí viene el preocupón, ahí viene el enojón, ahí viene el que siempre está en negativo, ahí viene la persona optimista, ahí viene la persona que todos nos gusta estar con ella porque siempre está pensando, padre, ¿quién quieres ser? Y fíjense esto qué hermoso, cambia tus pensamientos y cambiará tu vida. Nuestros pensamientos determinan siempre cómo nos sentimos. Entonces, ¿qué quieres pensar? Esa es el gran reto. ¿Qué quieres pensar? Y bueno, es un diagrama muy padre para entender el diagrama del darnos cuenta. Es piensa, siente y actúa. ¿Qué quiere decir? Yo pienso algo y debido a eso que estoy pensando, siento y gracias a eso actúo. Lo pueden poner inclusive, fíjense, para que se les grabe más, porque esto es una herramienta maravillosa, es pienso, se pueden poner la mano inclusive en la cabecita, a decir, a ver, estoy pensando ahorita terriblemente, me estoy sintiendo súper mal y voy a hacer una tontería. Entonces, mejor voy a analizar bien esto, pensamiento,
Eso me da más paz y voy a actuar correctamente. Siempre este diagrama me va a llevar a actuar de mejor manera. Piensen, sienten y actúan de una manera que ustedes, es ese famoso, espérense 10 minutos, respira, espérate a que baje la adrenalina y el cortisol, porque les digo de verdad, si ustedes discuten, ¿por qué creen que las discusiones acaloradas suben de nivel, suben de nivel, suben de nivel y no pueden bajar? Porque están dos personas con cortisol y adrenalina y nomás lo están subiendo, jamás se van a poner de acuerdo porque está secuestrado el cerebro, nada más está lo emocional y solo son gritos, 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 nada más se eleva porque no estás haciendo este proceso de pensar y llevar a tu cerebro pensante lo que te pasa para sentir de una manera diferente y actuar de una manera diferente. Los invito muchísimo a seguir este diagrama cuando tengan algo que les pasó a alguien y les gritó y en lugar de, pues tú y peor, mejor decir, pobre persona, ¿qué tendrá en su cabeza? ¿Qué le habrá pasado este día para que ande gritoneándole a todo mundo? ¿Y qué sientes? Paz. ¿Cómo actúas? Constructivamente. Eso es el diagrama del darnos cuenta. Y bueno, les comento sobre emociones. Esta analogía de Jeff Foster me encanta y se las quise compartir, porque él nos compara en esta analogía como un océano. Y dice que nosotros somos el océano, que somos ese océano lleno y lleno de olas, ¿sí? Aquí le estoy poniendo una ola gigantesca, porque es esa emoción, nosotros estamos llenos de emociones enormes de tristeza, de alegría, de frustración, de miedo, de ansiedad, de angustia, de satisfacción, de gratitud, pero son olas y olas en el océano. Pero así como tengo olas gigantescas en el océano, también puedo tener un mar en calma. Y ese mar en calma también soy yo. El océano eres tú, no eres las diferentes olas. El océano eres tú. Y eso es bien importante que lo recuerden y lo sepan. Porque si ustedes tienen en su mente bien presente que el océano son ustedes y pueden tener una cantidad enorme, enorme de olas y pueden también estar en ese mar en calma, entonces van a saber que el sentimiento no son ustedes. Y eso se los recomiendo muchísimo también para sus hijos, para sus parejas, para sus papás, para todo el mundo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo a un hijo y no hace su cuarto y no pone bien en orden y yo nomás le estoy diciendo, eres un flojo, eres un desobligado, eres un desordenado, nada más lo estoy etiquetando en lugar de poner en alto yo decir, este niño está lleno de posibilidades y lo que voy a llamarle la atención es el evento. A las personas no se les juzga, solamente se les puede decir, se les llama la atención con el evento. Fíjense qué maravilloso, a las personas no es a las que se les juzga. En este caso yo diría, a ver hijo, el que tengas tu cuarto así tan tirado me pone de malas y por supuesto te voy a poner consecuencias y no vas a poder ir a lo que me pediste permiso. Qué diferente a que yo le diga, eres un flojo y un desordenado y siempre es lo mismo y ya me tienes harto. Y lo mismo sucede con nosotros y con nuestras parejas y siempre es lo mismo y siempre haces lo mismo y ya están los reclamos y los reclamos en lugar de decir, tengo muchas emociones y puedo ser un mar que tiene calma también. Entonces acuérdense, a las personas no se les pone en juicio, solo los eventos. Y yo les invitaría a ustedes que no se etiqueten, no soy el preocupón, no soy el optimista, no soy el alegre, no soy el malo, no soy el bueno, soy todas esas olas, pero el océano soy yo, o sea, yo soy mucho más que un personaje o que una cualidad. Y les voy a compartir en este momento un videíto para que vean cómo las emociones generan, como decíamos ahorita, cómo los pensamientos generan sentimientos. ¿Qué sentimientos quiero generar en mi vida?
Pues bueno, este videito es nada más para que nos demos una idea de la posibilidad que nos da el pensamiento. Y hay un dicho que me encanta. Dice, hay personas que sueñan en la libertad personal, pero están enamoradas de sus cadenas. Qué triste, pero es la verdad. Sueñan con esa libertad, pero les encanta estar encadenadas. Aguas, aguas, porque ese pensamiento nos puede llevar a un lugar donde no deseamos. Porque si cambiamos nuestra forma de ver las cosas van a cambiar de forma. Y vamos a ver estas herramientas, ya es lo último que vamos a ver, para ver de qué manera puedo, fíjense, el poder del pensamiento positivo y del manejo de sentimientos. Ahora sí, ¿cómo le hago? Ya vi todo lo estrés, todo esto, pero ¿cómo le hago? Vamos a ver. Son unas herramientas muy prácticas, pero como les decía al principio, cada herramienta es un tema de 5 horas o más, es tema de un curso, pero yo nada más se los voy a dar superficialmente para que vean cómo hay herramientas, porque el cerebro lo tenemos que educar para pensar en positivo. No quiere decir que nada más porque pienso, voy a pensar en positivo y automáticamente se da. Se tiene que practicar. El cerebro aprende por repeticiones, prácticas y conocimientos. Vamos a ver la primera. Esta herramienta fabulosa se llama reencuadrar, resignificar. ¿Qué quiere decir? Cuando algo me sucede, en lugar de estar pensando en lo negativo, en lo terrible, voy a reencuadrar. Vamos a ver ejemplos para que sea más sencillo. Por decir, llega una amiga mía, muy buena amiga, y de repente me dice, Mirna, te recomiendo esta crema. En mi interior puedo estar con los pensamientos destructivos automáticamente. Ay, caray, ya me veo bien arrugada. Ya lo que pasa es que me está viendo bien viejilla. Y puedo empezar ahí a hacer una serie de ideas, historias, y el pensamiento me puede llevar a decir, no le vuelvo a hablar, es una de lo peor, ¿cómo es posible? Esta mujer siempre me hace no sé qué. Y ya me fui a hacer todo una historia, un cuento terrible. Si yo te digo, reencuadra, diríamos, ay, qué buena onda, me recomendó esta crema porque de seguro le ha servido mucho y como me quiere, me la está recomendando. Por ahí de seguro está una querida amiga y que ha sido alumna en varios cursos, que siempre está diciendo, ¿cómo no aprendí todas estas herramientas hace mucho tiempo para ponerlas en práctica con mi familia? Y si me estás oyendo, de seguro sabes quién eres, ¿verdad? Y siempre digo, a ver, amiguita, reencuadra, y automáticamente dice, ay, tienes razón, ok, gracias a Dios, que hoy en día pude entender y pude meterme a estos cursos y estos talleres y empezar a saber de todo esto, porque de aquí en adelante mi vida va a ser otra. Eso es reencuadrar. Reencuadrar es darle otro significado a lo que me está sucediendo. Es una herramienta que si yo tengo presente en mi vida, en lugar de estar viendo las cosas negativas, las voy a convertir en verlas en forma constructiva. Vamos a ver la siguiente. Cambio de habitación. Esta herramienta es maravillosa porque nuestro cerebro de verdad que tiene recursos inconmensurables. ¿Qué quiere decir esto? Miles y miles de recursos que los tengo ahí como estacionados, como paraditos, no los veo. ¿Qué ha sucedido? Tengo muchas habitaciones en mi cerebro y lo único que necesito es entrar en ellas. ¿Cómo le hago? Imagínatelas. Imagínate la habitación del trabajo lleno de actividad, de luz, de gozo, de dicha. Imagínate la actividad donde tú tienes introspección y estás descansando y tienes así como un reclinable bien rico y estás viendo hacia el horizonte o estás viendo hacia una montaña, lo que ustedes quieran, o este paisaje, por ejemplo, que estamos viendo aquí. Esa es la habitación de la tranquilidad. Tengo la habitación de la familia, la habitación de los amigos, la habitación de los logros. ¿Cuántas habitaciones quieres tener? Y entre más habitaciones tengas imaginarias en tu cerebro, vas a decir, por decir, estoy en la habitación de la tristeza, y estoy bien triste, me pasó esto, y estoy bien triste, y pasa otro día, y ahí estás otra vez, estoy bien triste, me pasó esto, y estoy bien triste, y al otro día otra vez. Cuando haces conciencia y dices, ah, caray, me la he vivido en la habitación de la tristeza, pero si tengo miles de habitaciones, ¿qué tal si me voy a la de las amigas? ¿Qué tal si me voy a la de los conocidos? ¿Qué tal si me voy a la del trabajo? ¿Qué tal si me voy a la de la creatividad? Pero ¿qué pasa con mi cerebro? En cuanto lo hago consciente, me abre las posibilidades. Entonces, cambiemos de habitación para no caer en las cosas repetitivas que dañan mi cerebro. Tercera herramienta, reinvéntate con mente abierta.
¿Qué es reinventarte? Volver a nacer, pero con experiencia, tener una segunda oportunidad. Hoy en día, con este COVID, es una oportunidad maravillosa para reinventarnos, para la creatividad, para la innovación, para saber que somos capaces, con todos los recursos que tenemos, de salir adelante. Y fíjense lo maravillosa de esta herramienta. Esta es toda una técnica que fue descubierta por una también científica y se llama Carol Dweck, y es el mindset. Y es maravilloso porque te estás enfocando siempre, si se fijan, en lugar de lamentarte, a aprender. En lugar de es imposible, resuelves. En lugar de estancarte, sigues adelante. Sufres por el que dirán, que eso es terrible para mi pensamiento negativo. Mejor acepta las críticas constructivas, tampoco que te estén haciendo daño, ¿verdad? El miedo fíjense, el miedo te maneja a ti, porque te quedas paralizado y no haces nada con el miedo. Y cuando tú manejas al miedo, quiere decir, con todo y miedo, me aviento. Por decir, de un parapente, de un bungee, no quiere decir que eso sea lo que quiero que hagan, sino con todo y miedo me aviento a poner un negocio, con todo y miedo me aviento a hablarle a esa persona, con todo y miedo me aviento a construir esa nueva casa, con todo y miedo me aviento, aunque sé que puedo cometer errores. Y fíjense, mantienes equilibrio o homeostasis, como les decía, o el enojo te condiciona. Es una persona que vive enojada. Y las palabras mágicas para esta maravillosa herramienta son aún y todavía. ¿Por qué? Porque si alguien me dice, oye, ¿no ibas a poner un negocio? ¿Qué pasó? No lo he puesto aún. Oye, ¿que no ibas a estudiar una maestría porque no has estudiado? No he terminado aún o no la he empezado todavía. Abres a esa mente, abres a los recursos, háganse amigos de estas palabras aún y todavía para que le den al cerebro la oportunidad de dirigirse a lo que quiere ir. Vamos a ver otra herramienta. No engancharme. Eso yo creo que lo han oído en todos lados y lo han escuchado y no te enganches, y no te enganches, y no te enganches. ¿Pero cómo no me engancho? Bueno, imagínense que cada vez que se enganchan es como si los estuvieran invitando a un pleito. Yo a veces les pongo como una idea de un ring de box y que está adentro una persona con unos guantes puestos y aparte unos guantes que está aquí colgando y que me dice, órale, a que no te metes, a que no te metes, así como los niños, ¿verdad? Buscando ruido. Y llega un momento en que yo digo, me estás buscando, me vas a encontrar, me meto y me empiezo a pelear con todo mundo. Es cuando me engancho. ¿Pero qué quiere decir no engancharme? Bueno, no engancharme es respetar tanto y valorar tanto mi paz interior que no caigo en esa situación de ir a la lucha, al pleito, a enojarme, a sentirme mal, a entristecerme, porque valoro mucho mi paz interior. Y están estas tres, hay muchísimas herramientas, pero les voy a compartir rápido estas tres. Control remoto, ¿qué quiere decir? Ahí está el marido, la amiga, la pareja, el hijo, etcétera, etcétera, diciéndome cosas que la verdad están muy desagradables, no las quiero oír, me hacen daño y en lugar de estar reclamando, ¡pum!, le pongo con el control remoto o apagado de a tiro o lo pongo en pausa. Si mi mente lo hace en automático, claro, imaginario, ¿verdad? No voy a estar con la gente, te voy a poner en, pues no. Pero por supuesto, si lo hago aquí imaginario y dije, ya te puse en pausa o ya no te estoy oyendo, tu cerebro ya se va a otro lugar, descansa, se relaja, tranquilo y no empieza toda esa producción de cortisol. Globo, ¿qué quiere decir? Alguien te dijo algo y en lugar de engancharte, me dijeron que yo no puedo con este proyecto, me dijeron que yo no puedo con este proyecto, me dijeron que yo no puedo con este proyecto. A ver. Me dijeron que yo no puedo con este proyecto, lo amarras a un globo, de preferencia blanco, en tu imaginación y deja que se vaya. Esa palabra y esa oración se van a ir de tus posibilidades y van a llegar lo que realmente para ti sea constructivo, las posibilidades constructivas. Y bajarle, pues bajarle quiere decir bajarle al baño. Y dan de cuenta que traen aquí al lado, imaginario también, ¿verdad? Como un baño, un excusadito. ¿Y qué sucede en este excusado? De repente alguien me criticó y en lugar de ponerme así, bueno, no es que me criticó, tal vez yo me imaginé o creí, pero inmediatamente esa crítica que yo considere crítica, en lugar de ponerme en el cuerpo y echar todo ese estrés a mi vida, agarro esa crítica, la pongo en el baño. Algo me dijo la amiga que no me gustó, la pongo en el baño. Algo me dijo el papá, algo me dijo el hijo, algo me dijo el amigo, el esposo, etcétera, lo pongo en el baño. ¿Y qué sucede cuando ya tengo así unas 5, 6, 7? Nada más bájenle.
Miran cómo funciona porque el cerebro le encantan las imágenes, le encantan los logros, le encantan los retos. Hagan este tipo de herramientas y verán cómo empieza a funcionar su vida. Decir, ya te eché aquí. Pero no le van a decir a la persona, eso es para ti, para que no te enganches tú, para que no te prendas tú. No para que te vayas a pelear con la persona y le digas, ya te voy a echar al baño y le voy a bajar a todos tus comentarios. Por supuesto que no. Vamos a ver la siguiente. Evitar personas tóxicas. Ay, esto me encanta porque luego, yo no sé si ustedes conozcan personas tóxicas, yo sí, todos conocemos, yo creo. De las personas tóxicas hay dos que me llaman mucho la atención, que es el anticipador de tragedias y los vampiros emocionales. ¿Cuáles son los anticipadores de tragedia? Son los típicos que llegas tú a algún lugar y por decir, vamos a poner la mujer embarazada, ¿verdad? Llega bien feliz con su pancita y llega a un lugar y, ay, estoy feliz porque ya tengo 3 meses de embarazo y no sé qué, y llega el anticipador de tragedia y le dice, ojalá y te salga bien, ya ves cuántos niños nacen mal hoy en día y ya ves toda la bola de niños que nacen con el cordón, así como que nacen todos ahorcándose y, oye, ya ves que ahorita hay tantas situaciones de enfermedades, o sea, ese es el anticipador de tragedia. Otro anticipador de tragedia es el típico que le dices, oye, ya está, hay mucho calorcito, ya necesito así como que una lluvia o algo. No, hombre, olvídate, las próximas 3 semanas no va a llover nada, ¿para qué no, ni te imaginas lo que viene. Ese anticipador de tragedia es terrible, porque los anticipadores de tragedia, además, una característica de ellos es que no son negativos, según ellos, ni tampoco son unas personas pesimistas, según ellas o ellos. Lo que tienen es mucha realidad. Somos bien realistas. Aguas con esas personas porque nos llegan la vida de cosas tóxicas y no nos permiten avanzar. Y los vampiros emocionales son las típicas personas que todo es negro, todo, hagan de cuenta que llegan con ellos y sales de ahí, sales arrastrando la cobija, como se dice, que sales arrastrándote por lo mal que te sientes de las emociones que tuviste tú que escuchar y que tuviste tú que de alguna manera, como yo les digo, como que te los echas así en un costalito y ahí los traes cargando, ¿verdad? Aguas con esos vampiros que todo lo que les digas, quiero poner un negocio, ay, pues bueno, pues ya sabes, y todo es negativo, o les preguntas, ¿cómo estás? Pues ahí voy, ya ves que la vida y siempre hay algo por lo que quejarse. Aguas con estas personas. Yo sé que muchos de nosotros vivimos con personas que siempre están de negativos. No podemos hacer otra cosa más que escucharlos. No, se enganchen. Traten de no engancharse. Si son familiares, pues nada más traten de no engancharse. Échenlo al bote de basura o échenlo al bañito, acuérdense. Mejor vamos a buscar relaciones de calidad, relaciones que nos construyan, relaciones que nos lleven a energía, relaciones que nos lleven a ese sentirnos como con vitamina, con fuerza, relaciones que nos construyan. Son del tipo de relaciones que siempre nos están dando ánimos, que creen en nosotros, que nos llevan a sentirnos felices. Vamos buscando relaciones de calidad y les aseguro que nuestra vida gira y se potencializa enormemente. Y les aseguro que todos conocemos gente que nos puede llevar a pensamientos positivos, a que nos ayuden a generar emociones positivas. Vamos a ver ya estamos a punto de terminar. Afirmaciones positivas. ¿Qué quiere decir esto? Es una técnica. Yo no sé si ustedes han oído hablar de Louise Hay, es una de las pioneras de todo este concepto de desarrollo humano, de pensar en positivo. Hay muchísimos otros autores, miles y miles, pero me encanta su filosofía de hace mucho porque las afirmaciones son decirte cosas positivas. Porque acuérdense, el cerebro aprende de repeticiones. Y si yo le repito al cerebro, no puedes, es un bueno para nada, todo te sale mal, se lo cree. Y por eso mismo voy en ese camino destructivo. Pero si yo le digo al cerebro, tú puedes, échale ganas, siempre has podido y podrás, hoy será un gran día. Todas esas son afirmaciones que me puedo levantar con la emoción de decir, hoy será un gran día. Y les aseguro que va a ser un gran día. Aún y las situaciones estén complicadas, aún si hay adversidad, porque mi actitud ante la vida es lo que cuenta, no la tempestad. Y aquí les voy a regalar una analogía que me encantaría que la recuerden. Es como si vivieras en un huracán cuando hay situaciones de dificultad en tu vida, pero trata de vivir en ese huracán
en el ojo del huracán, porque es donde hay calma. Y aunque alrededor esté todo aquello y volando vacas y volando carros y todo, tú en medio estás en paz. Quiere decir, tú dentro de ti estás en paz. Tú dentro de ti te conoces y confías en que puedes con todo eso. Y todo lo de alrededor es lo exterior. No son las situaciones las que te determinan, es tu interior y lo que crees en ti. Entonces, afirmaciones positivas, escriban la que quieran, por decir, hoy será un gran día y repítanla durante un mes seguido y verán lo hermoso que van a ser sus días. Otra, fomentar emociones positivas. Todas las emociones positivas tienen alta vibración. ¿Qué quiere decir alta vibración? Nosotros somos seres en vibración porque nuestras más pequeñas partes de nuestro ser, que son las moléculas, están siempre vibrando. Y esa vibración, cuando yo genero una emoción, vibra y vibra a diferente frecuencia. Bueno, las de más alta vibración y las que nos llevan a construir a que el cerebro esté sano son la compasión, el amor y la gratitud. Y yo le diría, cuando ustedes se sienten agradecidos en la vida por algo, ¿cómo se siente su ser? ¿Cómo están? ¿Cómo se relacionan? De verdad los invito muchísimo a que la gratitud sea un sentimiento que fomenten constantemente. Martin Seligman, que es el creador de la psicología positiva, que es todo un tema, ¿verdad? La psicología positiva, nos regala como esta herramienta. En la noche escribe 3 cosas por las que estás agradecido, solo 3. Me salió bien la comida, un hijo me dio un beso, me fue bien en el trabajo, lo que ustedes gusten. 3 cosas que me salieron bien y por las que estoy agradecida. Si ustedes empiezan a apuntar eso en la noche o a repetírselo en la noche, tendrán mejor sueño, su vida empezará a cambiar porque su cerebro se va a conectar con esas conexiones que vimos hace rato en lo positivo, en lo sí se puede. Y bueno, vamos a ver. Mindfulness, yo creo que han oído muchísimo de mindfulness. Nosotros es uno de los cursos que más damos en Plenium. Damos muchísimo desarrollo humano, psicología positiva, inteligencia emocional y mindfulness. Hoy en día el mindfulness lo estamos dando mucho en línea porque hay mucho estrés con toda esta situación del COVID y la pandemia y de los trabajos. Hay mucha ansiedad. Entonces, ¿qué se logra con el mindfulness? Es una disciplina que te lleva a la atención plena, a vivir el presente, a disfrutar lo que está, a no nada más reaccionar. Es maravilloso poder meditar y estar en concentración y poder ir a esa introspección y no solo reaccionar, sino pensar y disfrutar lo que está pasando en tu vida con esa mente de principiante, así se llama, mente de principiante, de asombrarte por las cosas bellas, de saborear la vida, de disfrutar lo que te está sucediendo, aún cuando alrededor tuyo hay un huracán. Depende de tu actitud y tus pensamientos. Esto es el mindfulness. Y bueno, ya casi terminamos, nos faltan 2. Generar neurotransmisores. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro cerebro, como les decía al principio, es el generador más grande del mundo de químicos. Pero en lugar de estar generando adrenalina y cortisol en exceso por el estrés, ¿qué les parece si buscamos los que son los neurotransmisores de la felicidad? Nada más les puse estos 4, hay muchos más, pero la dopamina, oxitocina, serotonina y endorfina son grandes aliados de nuestra vida. Nos generan felicidad, nos generan bienestar, nos generan equilibrio, ánimo, buen humor, optimismo y hacen que nuestro cerebro se desarrolle mejor. Entonces, vamos cada día tratando de generar más neurotransmisores y los podemos generar tanto con alimentos como con actividades. Por decir nada más aquí, dopamina. Duerme, celebra logros y hace ejercicio. Cada uno de estos tiene sus formas de generarlos. Y es padrísimo cuando estamos nosotros relacionados con los neurotransmisores y sabemos cómo funciona nuestro cerebro, porque nos conectamos más con producir los neurotransmisores de la felicidad. Y bueno, este es el último punto, que es la medicina gratis para proteger tu cerebro. Entre más protejan su cerebro, más van a poder estar en equilibrio completos de su cuerpo. ¿Y qué quiere decir proteger nuestro cerebro? Pues aquí están 7 puntitos. Somos seres sociales, por favor, no nos aislemos, tengamos relación. No importa si es por Zoom, si es por de lejos, si es pitando en la caravana al cumpleaños, si es como, mantengamos la relación.
La vida social es una de las principales cosas que nos llevan a la tercera edad felices. Cuando somos unos seres sociales y no aislados, llegamos felices a esa edad. Y luego, optimismo realista. Seamos optimistas, pero fíjense, realistas, porque no es lo mismo que esté la persona como, no, hombre, ya vendrá, no se preocupen, ya vendrá la mejor vida, ya vendrá el mejor momento. O el típico, ya llegará. ¿Llegará cuándo? Pues voy a buscarlo, pero con optimismo de que va a suceder, pero siendo realista. El optimismo es uno de los regalos más hermosos que nos da la psicología positiva, así como el buen humor. Reírnos a carcajadas, eso es producción automática de neurotransmisores de la felicidad. Ejercicio físico, básico. Yo sé que lo han escuchado miles de veces y yo sé que aquí hay mucha gente que a lo mejor hace mucho ejercicio, pero la que no hace, de verdad, súbanlo a algunos niveles en su escala de valores. Porque fíjense qué importante, el ejercicio físico al principio, cuando estás joven, no sientes tanto que te hace daño si no lo haces. Pero conforme va pasando el tiempo, fíjense, además de que el ejercicio causa bienestar, optimismo, me ayuda a tener un cerebro creativo, me ayuda a dormir mejor, etcétera. Si no hago ejercicio, parte de mi cerebro que está en el hipocampo, fíjense qué importante esto, en el hipocampo graba la memoria más reciente, o sea, la memoria de lo que me está pasando más reciente en mi vida. Y cuando yo no hago ejercicio, esa parte de mi cerebro se atrofia 1% anual, fíjense, 1% anual después de los 65 años en las personas que no hacen ejercicio. Y las personas que sí hacen ejercicio, en lugar de atrofiarse, se ve mucho, en muchos estudios que va a crecer, hasta la estructura crece. Entonces el ejercicio es maravilloso por donde lo vean, para el cuerpo, para lo físico, para lo mental, etc. Mantén una mente activa. ¿Qué quiere decir? Estudia, lee, escucha audios positivos. También pon a tu cerebro a funcionar en nuevos idiomas, nuevos instrumentos. Al cerebro le fascinan los logros. Hagan de cuenta que cuando yo tengo un logro, mi cerebro empieza a trabajar en bienestar, porque los logros le dan mucho bienestar. Entonces, vamos poniéndonos retos de estudiar un idioma nuevo, un lenguaje, algún tema que me llame la atención, ponerme a jugar algún tipo de juego que me rete, etcétera, etcétera, etcétera. Dieta saludable, lo sabemos perfecto, pero no dejen de incluir omega 3. Dormir bien, de verdad. Quienes no duermen bien, busquen todas las maneras de lograr dormir bien, porque el cerebro es cuando se regenera. Y es cuando, hagan de cuenta que si yo no duermo bien, al otro día tengo más estrés y más estrés, porque el cerebro no se regenera, no descansa. El cerebro nunca se duerme, el cerebro siempre está activo. Pero si yo no duermo bien, el cerebro no puede regenerarse y no puede hacer más conexiones y no puede estar en mayor bienestar, ni producir los neurotransmisores de bienestar. Y por último, manejo del estrés. Ya lo vimos muchísimo. Cuando tú manejas el estrés, no matas neuronas y la manera en que piensas es la que produce o determina cómo sientes. Entonces, ¿qué preferimos en nuestra vida? ¿Vivirla o sobrevivirla? Pues bueno, aquí terminamos. Me encantaría darles nada más esta recomendación de libros, si quieren tomarle alguna foto o cualquiera me puede escribir y les mando todos los libros, porque son libros que verdaderamente si los leen los van a conectar con el bienestar, con el optimismo, con la felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. El vivir bien y feliz es un trabajo y depende de nosotros. Solo de ti depende cómo quieres vivir. Aquí hay otros más y con todo gusto, como les digo, se los comparto, si gustan, me pueden escribir y se los comparto. Y bueno, aquí terminamos la plática. Quienes se gusten quedar para preguntas y respuestas, voy a estar aquí un rato y ya les voy a conectar y abrir los micrófonos para que puedan hacer las preguntas que gusten. Les agradezco muchísimo su presencia y los invitamos también a que quien guste darse la vuelta a nuestra página, quien vea todos los talleres que tenemos, todas las facilitadoras que estamos dentro de Plenium, todo lo que ofrecemos, con muchísimo gusto les podemos resolver dudas. Tenemos, como les comentaba, muchas terapias, muchos cursos. Ahorita estamos dando muchos en línea y verdaderamente nuestra
principal función es ayudar a transformar vidas. Gracias, gracias.